Las molestias de la Iglesia quedaron plasmadas en un comunicado de los obispos en la conferencia episcopal. Digo, no mencionan al presidente Gustavo Petro, pero claramente se refieren a él. Le piden respeto, lo invitan a repasar el catecismo, las tradiciones, las muy importantes tradiciones de la Iglesia Católica, que fue lo que intentó desvirtuar el presidente Petro en ese discurso, divagando desde el Hospital San Juan de Dios, en donde habló de sexo, del suyo y del de la Iglesia y del de Jesucristo. 6:52, Kalila Peña. Néstor, buenos días. Este es un fuerte regaño de la conferencia episcopal en contra de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Un llamado al respeto por las creencias religiosas en el marco de la Constitución. Recordemos que el presidente Gustavo Petro dio un extenso discurso en medio de la firma del convenio con la Alcaldía de Bogotá para la recuperación del Hospital San Juan de Dios. El mandatario cuestionó la imagen histórica que se ha presentado de Jesús. Lo que más generó polémica fue su afirmación de que el símbolo del cristianismo tuvo relaciones sexuales con María Magdalena. Escuchemos. Y yo no llamo a Jesús Cristo, porque Cristo es un nombre griego y por ahí comenzaron a tirarse los mensajes de Jesús. Cuando volvieron a Cristo poder y rey, y nunca lo fue. Fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y a la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. La Iglesia Católica reafirmó que su nombre es santo, reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios verdadero. Y aunque no nombraron directamente al presidente, citan la Constitución para resaltar que ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales que los ciudadanos tengan. Mucho más porque refieren el poder público tiene la obligación de proteger a las personas en sus creencias y mantener relaciones armónicas con las distintas confesiones religiosas. Néstor, cierran ese mensaje pidiéndole a los ciudadanos y también al presidente y a quienes tengan dudas sobre la figura de Jesús acudir a las fuentes doctrinales. También es importante recalcar que la Conferencia Evangélica de Colombia, miembro pleno, expresó también su molestia por este comunicado. Hicieron un llamado respetuoso para honrar la libertad religiosa consagrada en la Constitución, evitar el uso de figuras sagradas para promover narrativas que hieren profundamente la convicción espiritual de millones de colombianos y respetar los principios, valores y creencias del pueblo cristiano que históricamente ha contribuido a la reconciliación, la paz, la justicia social y la vida moral de la nación. Néstor. Kalila, gracias. Entonces, padre, no es la Iglesia Católica, son las iglesias, porque también los evangélicos esta mañana están protestando contra el presidente. Es que hay que respetar, Néstor, los relatos sagrados de los otros, las opciones de fe de los otros. Tú puedes tener tu posición, tú puedes discutir, pero toca respetar al otro, toca respetar lo que al otro le parece sagrado. Esto en el mundo ha sido así. Recuerde usted todo lo que ha pasado con la revista aquella francesa, por ejemplo. ¿Se acuerda usted? Charlie Hebdo. Claro. Entonces uno tiene que ser muy respetuoso de la fe de los otros, punto. Eso fue con el Islam. Hay que ser respetuoso, yo no digo más. Lo que pasa, padre, pero ese es un buen debate. Porque evidentemente pues la gente tiene el derecho a la libertad de expresión. Claro. Y efectivamente, pues digamos en el caso de Jesucristo, pues hay unos relatos que claro que otras personas perfectamente pueden discutirlos y controvertirlos. Entonces, pues digamos, los dogmas religiosos pues son dogmas religiosos para los seguidores de esa fe, pero los que no son seguidores de esa fe los pueden controvertir. A ver, en asuntos de fe, Héctor, la libertad de religión y de expresión, es decir, yo no creo, tengo el derecho a no creer, ¿cierto? O creo que es de tal manera, digamos, también tiene ese derecho. A mí sí me parece que el escándalo que se ha armado en relación con ese tema... Pero ¿cuál fue el irrespeto en este caso? El irrespeto en este caso es tener una interpretación distinta de los hechos de los cuales además no hay constancia histórica, Héctor, porque la verdad es que no estamos hablando prácticamente de hechos históricos, ¿no? Aunque la existencia histórica de Jesucristo no se puede negar, pues digamos su vida y el desarrollo de su vida, pues hay un relato que me parece que otras personas pueden controvertirlo. Yo no veo francamente, Héctor, cuál fue el irrespeto. Héctor, mira, yo creo, Héctor, que hay que ser... Perdóneme, le digo.
usted tiene razón en que yo puedo opinar. Sí, uno puede decir lo que uno le dé la gana, claro. Pero inventarse un relato... Eso es lo que no puede ser. ¿Qué es lo que está haciendo? Pero eso no es inventado, Néstor, ¿no? Claro que es inventado. Eso está en unos libros. No hay ningún documento histórico, con Héctor. María Magdalena. Héctor, no hay ningún documento histórico antiguo, ni uno. Bueno, Dan Brown. Y si están citando a Dan Brown, pues bien. Pero no hay ningún documento histórico. Sí, es bien, pero es que no importa, digamos, no se trataba de una prueba histórica, importa. Se trata de que, no porque entre otras cosas... Se trata de que uno no puede inventar cosas. Yo no me siento ofendido, Héctor. Pero yo tampoco me siento ofendido. Pero como usted se da cuenta, hay unas personas que hablemos de irrespeto. Pero hay unas hablemos de una interpretación pero distinta. Pero hay unas personas que se sienten es imprecisión. A mí me parece de una imprecisión bárbara. Yo particularmente, mis declaraciones siempre están siendo absolutamente impreciso. No hay ningún documento antiguo. Yo particularmente creo que cada uno tiene derecho a creer lo que quiera, pero a respetar lo que los otros creen. Yo creo eso. Pero digamos, la base histórica del relato alrededor de Jesucristo, pues tampoco es que esté muy documentada, ¿no? Parte pero de un relato, Héctor, porque pues, que los creyentes... Porque usted es no creyente, ateo, agnóstico, pero lo que digo, quiera. Lo que le digo a Alberto es que el debate Héctor, no es sobre si hay unas pruebas históricas o no, porque la verdad es que el relato, sí, ese es el debate. El debate sí es académico, Héctor. El debate sí es ese. Pero es que el relato como para lo mí creen el debate los no es... y los católicos tampoco está documentado históricamente. Sí, claro que sí hay pruebas bíblicas, históricas, claro que sí. Sí las hay. De pronto para ti no son lo suficientemente contundentes, pero sí las hay, Héctor. Y yo creo que la impresión, a mí que me molesta, mire, yo voy a ser sincero, a mí que me molesta. A mí me molesta que se hable de esos temas sagrados como si estuviéramos tomando frías en una esquina y como si fuéramos el loco pirulo diciendo lo que sea. Eso es lo que a mí, Alberto José Niro Gómez, me molesta. Claro, a mí no me molesta el tema de fe, a mí no me molesta nada porque mi fe está por encima de todas esas cosas. Pero tú te imaginas yo hablando de cualquier cosa, no, como el loco pirulo en la esquina. Una fría, Alberto, que voy para esa. Pero Héctor, pero claramente le iba a decir, tan sensible es este tema de las religiones que por eso ha habido decenas de atentados en el mundo. Pues porque hay gente que siente vulnerada su fe y atacada su fe. Charlie Hebdo pintó a Mahoma desnudo y eso causó un atentado terrible en París que dejó 12 personas asesinadas en la redacción de ese semanario. Entonces de eso no se habla. Entonces, porque hubo un atentado en París, de estos temas no se habla. Oh, sí se habla, pero con respeto y con claridad. Pero es que no hubo irrespeto. Yo creo que sí. No hubo irrespeto. Para los católicos sí hubo irrespeto. Pero una bastante libre y bastante esquinera. Hay libertad de cultos para que todo el mundo aquí pueda creer en lo que quiere, pero no hay libertad de cultos para que respete el presidente de la República, los católicos y su dogma de fe. Ahí no hay libertad de cultos y respeto por los cultos de los demás. La libertad, Luis Ernesto, usted lo sabe tanto como yo, no es absoluta. En asuntos de religión, le repito, me parece que hay que tener cuidado con herir ciertas sensibilidades. Yo puedo pensar lo que yo quiera. ¿Usted quiere pensar que el presidente Petro tiene razón? ¿Usted quiere pensar que el presidente Petro puede denostar y atacar los dogmas de una iglesia inventarse y reescribir la historia como reescribió? A ver, Luis Ernesto, el presidente Petro es experto en reescribir la historia. Un día se le ocurrió decir que este país era un lodazal y que este país era el más atrasado del mundo. Y usted y muchas personas le compraron esa teoría. Y ahora va a reescribir la historia del cristianismo. Néstor, muchas personas que viven en un lodazal, que viven en un país muy distinto al suyo y al mío, esas personas le creyeron y le siguen creyendo. No se puede, y ganó las elecciones así, pero no puede reescribir la historia. No me voy a meter ahí, le voy a hablar sobre lo que dijo el presidente ayer. No puede reescribir la historia del cristianismo de un tajo, sacarse que Jesucristo tuvo relaciones sexuales con María Magdalena. Que murió rodeado de mujeres. Si me permite desarrollar la idea, la historia del cristianismo ha sido que cada una de las nuevas vertientes del cristianismo surgen por una nueva interpretación de los textos bíblicos, de escrituras que no se habían considerado, que se consideraban o que la Iglesia Católica considera apócrifas y que otros sí tienen en cuenta. Es decir, aquí no hay una sola verdad. La historia de la humanidad ha visto la historia de Cristo Luis Ernesto, de manera distinta. Luis Ernesto, mi afirmación es que ni siquiera en los apócrifos. Es que yo entiendo lo que estás diciendo, pero ni siquiera en los apócrifos, ni siquiera. Mire, yo no digo que sea verdad lo que dijo Petro, pero también estoy diciendo algo que es evidente y es que
ante un dogma hay otros dogmas. Claro, y sobre claro. la escritura se puede pero hablar. En este no hay. Y yo no veo el pero en este no hay. La versión de Petro, por supuesto, es la del Jesús revolucionario. Pero en este no hay, es que ese es el problema. El problema es que en este no hay. El Jesús revolucionario con un harem. A mí no me, ¿Dónde está? ¿Cuál texto dice eso? ¿Cuál texto antiguo lo dice? ¿Cuál texto antiguo lo dice? Es que esa es mi discusión. Texto, la versión del Jesús revolucionario con un harem. Mi discusión es que uno no se puede inventar lo que le parezca. Mi discusión es que uno no puede reinterpretar la historia porque a uno le dé la gana. Yo tengo una cantidad de hipótesis y apreciaciones personales que no las puedo dar por ciertas. ¿Sabe lo del harem? Esta es otra expresión, Néstor. ¿De dónde sale? ¿De dónde? Que hay unos libros y unas historietas y una película, y esta es la nueva cultura en el mundo. Que Jesucristo tuvo un harem. Y entonces que yo lo vi en una película, que lo leí en un libro. Ya me citaron eso a mí. Y entonces se basa, esta es la nueva cultura, la nueva manera de reescribir inclusive la religión y de escribir la historia del cristianismo. Bueno, hay gente que tiene derecho a pensar lo del harem y lo de la relación sexual de María Magdalena. Hiere sensibilidades, también hiere sensibilidades. Si eso me lo hubiera dicho a mí Héctor Riveros, en una conversación de esas que él y yo tenemos en cualquier esquina o en cualquier cosa, yo no tendría ningún problema. Yo hubiera discutido con Héctor el tema. El problema es que es una figura, es la figura que nos une a todos. Ese es el problema. Es el presidente de la República que nos mete en esta controversia. Señor, ahora el presidente nos mete en controversias todos los días. Esta un poquito sorpresiva para mi gusto. Señor Aurelio. Sí, Néstor, esta es otra expresión más, una más, de la charlatanería del charlatán Gustavo Petro, que hoy, y veo como muy prosélitos, a Luis Ernesto y a Héctor, hoy nos da el quinto evangelio, el evangelio según San Gustavo. Estamos inaugurando el quinto evangelio. Se le sumó a Juan, el evangelio según San Gustavo, y entonces es otra charlatanería igual. Es una charlatanería igual a la de que las curvas cóncavas hacia arriba y el cosmos y el polvo de la vida y toda esa charlatanería que lleva practicando durante 3 años y 8 meses, pero con un problema grave, que en esta charlatanería, así como la comunidad científica le ha protestado en otra de sus babosadas, en esa charlatanería hay una fe de por medio que pide ser respetada. Es más, está al borde de un pecado que se llama la blasfemia. Está al borde de un pecado que se llama la blasfemia, ¿no? También la fe, Héctor. Es que la fe es respetable. Héctor, hay diferencia. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero yo tengo que respetar. Tienen estatutos epistemológicos distintos. Hay que respetar al vecino. Claro, por supuesto. Entonces es muy distinto que el presidente Petro diga alguna cosa que vaya contra las leyes científicas y una asociación científica pues se lo rebata y deba corregir porque pues evidentemente incurre en un dicho falso, pero otra cosa es cuestionar temas de la fe. Incluso en este asunto no estamos hablando ni siquiera. Hizo una afirmación que cuestiona una de las interpretaciones múltiples que hay sobre el lado humano de Jesús, y sobre eso además no hay dogmas en la Iglesia Católica. Lo que hay, el dogma en la Iglesia Católica es que Jesús era divino y humano, Concilio de Calcedonia. Y dentro de su esencia humana, pues bueno, se acercó, claro, a los rechazados en la teología de la liberación. Hay un montón, eso es toda una interpretación. Sí. Yo francamente no veo cuál es el irrespeto, y entiendo lo que dice Alberto, y entre otras cosas veo que estamos de acuerdo. Es decir, que podemos conversar y controvertir y discutir y argumentar sobre ese asunto. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahora, también estamos de acuerdo, y eso es otra cosa, pero no es ya sobre el contenido, sino sobre el agente de la comunicación, es si el presidente Petro, como lo recuerda el comunicado de la Iglesia Católica, debe decirlo porque es que él es el jefe del Estado. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo rechazo la afirmación de parte del presidente Petro. Me parece que él, en su condición de jefe de Estado, no debe meterse en esas circunstancias. Pero de ahí a que me digan que es que Jesús era virgen, pues... esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Usted puede pensar lo que quiera. Yo no, es que nadie está obligado, Héctor, a creer. No, esa es otra discusión. Yo sí creo que el presidente tiene la obligación de guardar, de demostrar respeto hacia todas las religiones. Y yo no puedo,
ir a decir una cosa inventada de los musulmanes, de los maoístas, de quien se me ocurra, de los cristianos, de los católicos, de los judíos, porque me parece que ahí hay que guardar unas distancias que son particularmente severas en caso de quien es jefe de Estado, en caso de quien representa la jefatura de Estado. Señor Álvaro. Esto tiene dos lados. Por una parte parece que estuviéramos en la Edad Media, donde se cuestionó el dogma de la Iglesia y la Iglesia sale furiosa a decir faltaba más, solo yo interpreto. Y esas discusiones sobre la parte humana de Jesús no solamente son eternas, sino son hasta útiles. Pero hay la otra, que estamos sí en la era de los charlatanes. Y hay una teoría muy buena que describe esto, que es la teoría del monte estúpido, que cuando la gente no sabe casi nada, pues no tiene seguridad, no tiene opiniones, se siente insegura. Pero cuando empieza a aprender algo poquito, algunos conceptos, unas reglas básicas, empieza a creer que lo sabe todo. Y ahí es que se sube al monte estúpido. Porque cuando empieza a avanzar, ve que las cosas son complejas, relativas, y entonces ahí empieza a descender al valle de la duda, y solo ahí empieza luego la curva hacia la experticia. Pero lo más fácil, y en eso nos encontramos sobre todo por las redes sociales, por eso es que Humberto Eco decía que estamos en la era de los estúpidos. Sí. Cualquier fulano se lee 2 bobadas de redes sociales y sale a pontificar. Por eso le decía lo de la peliculita. Sí, no, estoy de acuerdo. Vi una peliculita que dice eso, entonces me atrevo a controvertir un poquito la falta pero ni siquiera de elaboración o de erudición. Para quien quiera opinar, repito, esta mañana hay protesta de algunas iglesias, la católica, la evangélica, por las palabras del presidente Petro sobre Jesús y María Magdalena. La cuenta Blue Radio.com y cuenta Néstor Morales. Señor Andrés. Pero ni siquiera es una película lo que se ve, ¿no? Generalmente ya es un video de TikTok de 50 segundos o algo así. Y yo lo único que lamento de este episodio, Néstor, que digamos estoy de acuerdo con el comunicado de la Conferencia Episcopal en la medida en que el presidente es el jefe de Estado y en esa medida debía ser un factor de unidad nacional. Yo solo lamento que a la charlatanería y a la ignorancia no se les dé el tratamiento que merecen, que es simplemente dejarlas pasar, ignorarlas. Me parece increíble incluso que en esta discusión se haya tratado como de elevar al presidente como si fuera uno de los grandes reformadores de la iglesia, de los que cuestiona, es decir, al nivel de un Lutero o de un Calvino, como si esos cuestionamientos de él tuvieran alguna importancia o alguna profundidad teológica. Yo francamente creo que son como lo son los mismos que hace sobre la cosa cuántica y las cosas que se inventa en todas las disciplinas posibles. Yo creo que esos, como episodios de francamente ignorancia y charlatanería, deberían simplemente dejarse pasar y no pararles bolas. Lo que pasa por otro, no estoy de acuerdo. Lo que pasa por otro lado es que yo insisto, estoy de acuerdo en que quien lo dice no debió haberlo dicho. Pero lo que dijo es una cosa que no es un contenido deleznable, es una cosa que mucha gente ha discutido al interior de la Iglesia Católica incluso. De hecho, claro. Entonces, claro, el presidente Petro no debería haberlo dicho por ser quien es, pero permítame, Néstor, también de manifestar lo siguiente con todo respeto. Me parece realmente muy malo el ejemplo de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo es una revista que en el ejercicio de su libertad de expresión pues utiliza incluso unas expresiones gráficas, porque eran caricaturas, las que hacía de la relación musulmana, y le metieron una bomba en París, y nos parece que eso es como la reacción normal. Todo el que se burle de la fe y a todo el que cuestione alguna cosa de alguna iglesia. Entonces esto es matándonos. El ejemplo de Charlie Hebdo. El ejemplo de Charlie Hebdo. Es que el ejemplo no fue por la reacción. Es por el contexto de lo que pasa cuando se interpreta de una forma errónea, entre otras cosas, el dogma de las fe. Ojo, no estamos aquí jamás. Yo particularmente diría que está bien la violencia. Jamás. Al contrario, me declaro enemigo de cualquier manifestación de violencia. Lo que queríamos era ilustrar cómo la fe de las personas tiene que ser respetada. Es fundamentalmente eso. En una revista, en el Hospital San Juan de Dios, en una esquina, nadie podría, menos un presidente de la República, pararse a gritar contra un líder, contra un símbolo de una religión, era la referencia. Son las 7 de la mañana, 11 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.